Segunda parte. Algunas hipótesis acerca de la posibilidad de facilitar el desarrollo personal. Los 3 capítulos que constituyen la parte 2 corresponden a un lapso de 6 años desde 1954 hasta 1960. Curiosamente, según sus lugares de origen, abarcan también un amplio sector del país: Oberlin, Ohio, St. Louis, Missouri y Pasadena, California. En el período en que fueron elaborados, se estaba llevando a cabo una intensa labor de investigación, de manera tal que las afirmaciones que en el primer capítulo revisten un carácter provisional fueron sólidamente confirmadas en la época del tercero. En la siguiente charla, pronunciada en Oberlin College en 1954, intenté exponer brevemente los principios fundamentales de la psicoterapia, que ya había formulado de manera más exhaustiva en mis libros Counseling and Psychotherapy, 1942, y Client Centered Therapy, 1951. Consideré muy interesante presentar la relación de ayuda y sus resultados sin describir ni comentar el proceso en virtud del cual se opera el cambio. El hecho de estar frente a una persona atribulada y conflictuada que busca y espera ayuda siempre ha constituido un verdadero desafío para mí. ¿Poseo los conocimientos, los recursos, la fuerza psicológica y la habilidad necesaria para ser útil a este individuo? Durante más de 25 años he tratado de hacer frente a este tipo de desafíos. He debido recurrir a todos los elementos de mi formación profesional, los rigurosos métodos de evaluación de la personalidad aprendidos en el Teachers College de Columbia, los enfoques psicoanalíticos freudianos, los métodos del Institute for Child Guidance, donde trabajé como residente, los constantes avances logrados en el campo de la psicología clínica, cuyo desarrollo he seguido paso a paso, mi relación algo más breve con la obra de Otto Rank, con los métodos de asistencia social psiquiátrica y con otras fuentes que sería demasiado engorroso enumerar. Pero, sobre todo, he realizado un continuo aprendizaje a partir de mi propia experiencia y la de mis colegas del Counseling Center, mientras nos empeñábamos por descubrir con nuestros propios medios métodos más eficaces para trabajar con los pacientes. Gradualmente he desarrollado un método de trabajo que se basa en aquella experiencia y que puede ser verificado, modificado o perfeccionado mediante experiencias e investigaciones posteriores. Una hipótesis general. Para describir en pocas palabras el cambio que se ha operado en mí, diré que durante los primeros años de mi carrera profesional solía preguntarme, ¿cómo puedo tratar, curar o cambiar a esta persona? En tanto que ahora mi pregunta sería, ¿cómo puedo crear una relación que esta persona pueda utilizar para su propio desarrollo? De la misma manera en que he modificado los términos de mi pregunta, advierto que cuánto he aprendido, que cuánto he aprendido es aplicable a todas mis relaciones humanas y no solo al trabajo con clientes atribulados. Por esta razón, pienso que quizá las enseñanzas que han adquirido significación para mí puedan tenerla también para el lector, puesto que todos nos hallamos igualmente comprometidos en el problema de las relaciones humanas. Quizá debería comenzar con un aprendizaje negativo. He aprendido lenta y gradualmente que la ayuda que puedo prestar a una persona conflictuada no reviste la forma de un proceso intelectual ni de un entrenamiento. Ningún enfoque basado en el conocimiento, el entrenamiento o la aceptación incondicional de algo que se enseña tiene utilidad alguna. Estas maneras de encarar la terapia parecen tan directas y tentadoras que en épocas pasadas ensayé muchas de ellas. Sin duda alguna, es posible explicar a una persona su manera de ser, indicarle los pasos que lo ayudarían a progresar.
hacerle conocer un modo de vida más satisfactorio. Sin embargo, de acuerdo con mi propia experiencia, son fútiles e inconsecuentes. Toda su eficacia reside en la posibilidad de introducir una modificación efímera que pronto desaparece y no hace sino fortalecer en el individuo la conciencia de su propia inadaptación. El fracaso de cualquier enfoque intelectual me ha obligado a reconocer que el cambio solo puede surgir de la experiencia adquirida en una relación. Por consiguiente, intentaré enunciar de manera breve e informal algunas de las hipótesis esenciales de una relación de ayuda. Estas hipótesis han sido reiteradamente confirmadas por la experiencia y la investigación. Formularé la hipótesis general en los siguientes términos. Si puedo crear un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá en sí mismo su capacidad de utilizarla para su propia maduración, y de esa manera se producirán el cambio y el desarrollo individual. La relación. ¿Qué significan estos términos? Permítaseme considerar por separado las tres frases principales del enunciado precedente e indicar el significado que tienen para mí. ¿En qué consiste este tipo de relación que creo necesario establecer? He descubierto que cuanto más auténtico puedo ser en la relación, tanto más útil resultará esta última. Esto significa que debo tener presentes mis propios sentimientos y no ofrecer una fachada externa, adoptando una actitud distinta de la que surge de un nivel más profundo o inconsciente. Ser auténtico implica también la voluntad de ser y expresar a través de mis palabras y mi conducta los diversos sentimientos y actitudes que existen en mí. Esta es la única manera de lograr que la relación sea auténtica, condición que reviste fundamental importancia. Solo mostrándome tal cual soy, puedo lograr que la otra persona busque exitosamente su propia autenticidad. Esto es verdad en el caso en que mis actitudes no me complazcan ni me parezcan conducir a una buena relación. Lo más importante es ser auténtico. La segunda condición reside en el hecho de que cuanto mayor sea la aceptación y el agrado que experimento hacia un individuo, más útil le resultará la relación que estoy creando. Entiendo por aceptación un cálido respeto hacia él como persona de mérito propio e incondicional, es decir, como individuo valioso independientemente de su condición, conducta o sentimientos. La aceptación también significa el respeto y agrado que siento hacia él como persona distinta, el deseo de que posea sus propios sentimientos, la aceptación y respeto por todas sus actitudes, al margen del carácter positivo o negativo de estas últimas, y aun cuando ellas puedan contradecir en diversa medida otras actitudes que ha sostenido en el pasado. Esta aceptación de cada uno de los aspectos de la otra persona le brinda calidez y seguridad en nuestra relación. Esto es fundamental, puesto que la seguridad de agradar al otro y de ser valorado como persona parece constituir un elemento de gran importancia en una relación de ayuda. También encuentro la relación significativa en la medida en que siento un deseo constante de comprender, una sensible empatía con cada uno de los sentimientos y expresiones del cliente, tal como se le aparecen en ese momento. La aceptación no significa nada si no implica comprensión. Solo cuando comprendo los sentimientos y pensamientos que al cliente le parecen horribles, débiles, sentimentales o extraños, y cuando alcanzo a verlos tal como él los ve, y aceptarlo con ellos, se siente realmente libre de explorar los rincones ocultos y los vericuetos de su vivencia más íntima y a menudo olvidada. Esta libertad es una condición importante de la relación. Se trata de la libertad de explorarse a sí mismo, tanto en el nivel consciente como inconsciente, tan rápidamente como sea posible embarcarse en esta peligrosa búsqueda.
El cliente también debe sentirse libre de toda evaluación moral o diagnóstica, puesto que, a mi juicio, las evaluaciones de ese tipo son siempre amenazadoras. Por consiguiente, la relación que encontré de ayuda se caracteriza de mi parte por una especie de transparencia que pone de manifiesto mis verdaderos sentimientos, por la aceptación de la otra persona como individuo diferente y valioso por su propio derecho, y por una profunda comprensión empática que me permite observar su propio mundo tal como él lo ve. Una vez logradas estas condiciones, me convierto en compañero de mi propio cliente en el transcurso de la aterradora búsqueda de sí mismo que ya se siente capaz de emprender. No siempre puedo lograr este tipo de relación. A veces, aun cuando cree haberla alcanzado en mí, el cliente puede estar demasiado atemorizado como para percibir lo que se le ofrece. Sin embargo, podría afirmar que cuando soy capaz de adoptar la actitud que acabo de describir y cuando la otra persona puede también experimentarla en alguna medida, invariablemente surgirán el cambio y el desarrollo personal constructivo. Incluyo el término invariablemente, solo después de largas y cuidadosas consideraciones. La motivación del cambio. Ya me he referido a la relación. La segunda frase de mi hipótesis general decía que el individuo descubrirá en sí mismo la capacidad de utilizar esta relación para su propio desarrollo. Intentaré explicar el significado que esta frase tiene para mí. Mi experiencia me ha obligado a admitir gradualmente que el individuo posee en sí la capacidad y la tendencia, en algunos casos, latente de avanzar en la dirección de su propia madurez. En un ambiente psicológico adecuado, esta tendencia puede expresarse libremente y deja de ser una potencialidad para convertirse en algo real. Esta tendencia se pone de manifiesto en la capacidad del individuo para comprender aquellos aspectos de su vida y de sí mismo que le provocan dolor e insatisfacción. Tal comprensión se extiende más allá de su conocimiento consciente de sí mismo, para alcanzar aquellas experiencias que han quedado ocultas a causa de su naturaleza amenazadora. También se expresa en su tendencia a reorganizar su personalidad y su relación con la vida de acuerdo con patrones considerados más maduros. Cualquiera que sea el nombre que le asignemos, tendencia al crecimiento, impulso hacia la autorrealización o tendencia direccional progresiva, ella constituye el móvil de la vida y representa, en última instancia, el factor del que depende toda psicoterapia. No es sino el impulso que se manifiesta en toda vida orgánica y humana de expansión, extensión, autonomía, desarrollo, maduración, la tendencia a expresar y actualizar todas las capacidades del organismo en la medida en que tal actualización aumenta el valor del organismo o del sí mismo. Esta tendencia puede hallarse encubierta por múltiples defensas psicológicas sólidamente sedimentadas. Puede permanecer oculta bajo elaboradas fachadas que nieguen su existencia. Sin embargo, opino que existe en todos los individuos y solo espera las condiciones adecuadas para liberarse y expresarse. Los resultados. He intentado describir la relación que constituye la base de toda modificación constructiva de la personalidad, de señalar el tipo particular de capacidad que el individuo aporta a esa relación. La tercera frase de mi enunciado general sostiene que en las condiciones mencionadas se producirán el cambio y el desarrollo personal. Según mis hipótesis, en una relación como la que hemos descrito, el individuo reorganizará su personalidad tanto en el nivel consciente como en los estratos más profundos. De esa manera se hallará en condiciones de encarar la vida de modo más constructivo, más inteligente y más sociable a la vez que más satisfactorio. En este punto puedo abandonar el terreno de la especulación para introducir parte del creciente conjunto de conocimientos originados en sólidas investigaciones. Hoy sabemos que los individuos que viven relaciones como la que acabamos de describir
aunque no sea sino durante periodos relativamente limitados, acusa modificaciones profundas y significativas de su personalidad, actitudes y conductas, y que tales modificaciones no se observan en los grupos de control que se utilizan con propósitos de comparación. En nuestra relación, el individuo se convierte en una persona más integrada y eficiente. Muestra menos características de las generalmente consideradas neuróticas o psicóticas y más rasgos de la persona sana que funciona de manera normal. Cambia su autopercepción y se torna más realista en su modo de conceptuarse a sí mismo. Comienza a parecerse a la persona que querría ser y se valora más. Se tiene más confianza y adquiere mayor capacidad de adoptar sus propias decisiones. Alcanza una mejor comprensión de sí mismo, llega a ser más abierto a su experiencia, con lo cual disminuye su tendencia a negar o reprimir algunos aspectos de ésta y comienza a aceptar mejor sus actitudes hacia los otros, pues advierte las semejanzas que existen entre él y los demás. Su conducta acusa modificaciones similares, disminuye la frustración provocada por el estrés y se recupera más fácilmente de este. Sus amigos comienzan a advertir que su conducta diaria es más madura y se torna menos defensivo, más adaptado y más capaz de enfrentar situaciones nuevas con actitudes originales. Estos son algunos de los cambios que se operan en los individuos que han realizado una serie de entrevistas de asesoramiento en las que la atmósfera psicológica se aproxima a la relación que he descrito. Cada una de las afirmaciones formuladas se basa en pruebas objetivas. Aún es necesario efectuar muchas investigaciones más, pero ya no cabe dudar de la eficacia de esta relación para producir cambios en la personalidad. Una hipótesis amplia sobre las relaciones humanas. Lo más interesante en estos hallazgos de la investigación no es el simple hecho de que corroboran la eficacia de una forma de psicoterapia, aunque esto no carezca de importancia, sino que ellos justifican una hipótesis aún más amplia que abarca todas las relaciones humanas. Parece justificado suponer que la relación terapéutica es solo un tipo de relación personal y que la misma ley gobierna todas las relaciones de esta clase. Por consiguiente, sería razonable pensar que si el padre crea, en relación con su hijo, un clima psicológico tal como el que hemos descrito, el hijo será más emprendedor, socializado y maduro. En la medida en que el docente establezca con sus alumnos una relación de esta naturaleza, cada uno de ellos se convertirá en un estudiante con mayor capacidad de iniciativa, más original y autodisciplinado, menos ansioso y disminuirá su tendencia a ser dirigido por los otros. Si el líder administrativo, militar o industrial es capaz de crear ese clima en el seno de su organización, su personal se tornará más responsable y creativo, más capaz de adaptarse a las situaciones nuevas y más solidario. Pienso que estamos asistiendo a la emergencia de un nuevo ámbito de relaciones humanas, en el que podemos afirmar que, en presencia de ciertas actitudes básicas, se producirán determinados cambios. Conclusión. Permítaseme concluir este capítulo con una referencia de carácter personal. He intentado compartir con el lector parte de lo que he aprendido en mi actividad profesional al tratar de ser útil a individuos atribulados, insatisfechos e inadaptados. He formulado una hipótesis que poco a poco ha llegado a adquirir significación para mí, no solo en mi relación con los clientes, sino en todas mis relaciones humanas. Pienso que los conocimientos aportados por la experimentación convalidan esta hipótesis, pero que aún es necesario continuar con la investigación. A continuación intentaré resumir las condiciones implícitas en esa hipótesis general y los resultados que permite lograr la relación descripta. Si puedo crear una relación que de mi parte se caracterice por una autenticidad y transparencia en la cual pueda yo vivir mis verdaderos sentimientos, una cálida aceptación y valoración de la otra persona como individuo diferente y una sensible capacidad de ver a mi cliente y su mundo tal como él lo ve. Entonces, el otro individuo experimentará y comprenderá aspectos de sí mismo anteriormente reprimidos. Logrará cada vez mayor integración personal y será más capaz de funcionar con eficacia.
Se parecerá cada vez más a la persona que querría ser. Se volverá más personal, más original y expresivo. Será más emprendedor y se tendrá más confianza. Se tornará más comprensivo y podrá aceptar mejor a los demás. Y podrá enfrentar los problemas de la vida de una manera más fácil y adecuada. Pienso que cuanto acabo de decir es válido tanto en lo que respecta a mi relación con un cliente, con un grupo de estudiantes o miembros de una organización, como con mi familia y mis hijos. Considero que tenemos una hipótesis general que ofrece posibilidades promisorias para el desarrollo de personas creativas, adaptadas y autónomas. Características de una relación de ayuda. Desde hace mucho tiempo tengo la convicción, para algunos la obsesión, de que la relación terapéutica es solo un tipo particular de relación personal y que todas las relaciones de esa índole son gobernadas por las mismas leyes. Este fue el tema que escogí cuando se me invitó a participar de la convención de la American Personal and Guidance Association, Asociación Norteamericana de Personal y Asesoramiento, en Saint Louis en 1958. En este trabajo resulta evidente la dicotomía entre lo objetivo y lo subjetivo, que representa un aspecto fundamental de mi experiencia durante años recientes. Encuentro muy arduo el intento de presentar un estudio completamente objetivo, o bien totalmente subjetivo. Prefiero reunir ambos mundos en estrecha yuxtaposición, aunque no sea posible conciliarlos por completo. Mi interés por la psicoterapia me ha llevado a interesarme por todo tipo de relación de ayuda. Con estos términos quiero significar toda relación en la que al menos una de las partes intenta promover en el otro el desarrollo, la maduración y la capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de manera más adecuada. El otro, en este contexto, puede ser un individuo o un grupo. En otras palabras, podríamos definir la relación de ayuda diciendo que es aquella en la que uno de los participantes intenta hacer surgir de una o ambas partes una mejor apreciación y expresión de los recursos latentes del individuo y un uso más funcional de estos. Ahora, es evidente que esta definición abarca una amplia variedad de relaciones cuyo objetivo consiste, por lo general, en facilitar el desarrollo. Por ejemplo, incluye la relación entre padres e hijos, o la que existe entre el médico y su paciente. La relación docente-alumno cabe también en esta definición, aunque muchos docentes no cuentan entre sus objetivos el de promover el desarrollo de sus discípulos. Comprende también casi todas las relaciones asesor-cliente, tanto en la esfera educacional como profesional o personal. En este último campo incluiría la amplia gama de relaciones entre el psicoterapeuta y el psicótico hospitalizado, el terapeuta y el individuo alterado o neurótico, y la relación entre el terapeuta y el creciente número de individuos llamados nomiales que inician la terapia para mejorar su propio funcionamiento o acelerar su desarrollo personal. Estas son, en general, relaciones de dos miembros, pero también deberíamos pensar en la gran cantidad de interacciones individuo-grupo que intentan ser relaciones de ayuda. Algunos administradores desearían que su relación con sus grupos de subordinados sea de naturaleza tal que pueda promover el desarrollo de estos sin duda alguna. No todos los administradores comparten la misma opinión. En este punto cabe mencionar también la interacción entre el líder y su grupo de terapia o la que existe entre el asesor de una comunidad y esta última considerada como grupo. En la actualidad se pretende cada vez con mayor frecuencia que la relación entre el asesor industrial y un grupo ejecutivo sea de ayuda. Quizás esta enumeración permita comprender con claridad que un gran número de las relaciones en que participamos pertenece a esta categoría de interacciones, cuyo propósito consiste en promover el desarrollo y funcionamiento más maduro y adecuado. La pregunta: ¿cuáles son las características de las relaciones que efectivamente ayudan y facilitan el desarrollo? Y desde otro punto de vista, ¿es posible discernir las características que hacen que una relación sea nociva
aun cuando se pretenda con toda sinceridad fomentar el crecimiento y desarrollo? En busca de respuestas, en especial a la primera pregunta, quisiera conducir al lector por algunas de las rutas que he explorado, para luego exponer lo que actualmente pienso sobre el tema. Las respuestas proporcionadas por la investigación. Es lógico preguntarse, en primer lugar, si existen investigaciones empíricas que puedan darnos una respuesta objetiva a estas preguntas. Hasta ahora no se han llevado a cabo muchas investigaciones en este terreno, pero las que existen son sugestivas y estimulantes. No puedo describirlas todas, pero quisiera presentar una muestra relativamente amplia de los estudios que se han realizado y enunciar en pocas palabras algunos de los hallazgos. Al hacerlo es imposible evitar la simplificación excesiva, y no ignoro que soy injusto con las investigaciones que menciono. Sin embargo, quizá logre transmitir al lector la sensación de que se han hecho avances reales, con lo cual quizá despertaré su curiosidad lo suficiente como para que se sienta impulsado a revisar los estudios personalmente, si aún no lo ha hecho. Estudios de actitudes. La mayoría de los estudios arrojan cierta luz sobre las actitudes que, de parte de la persona que ayuda, hacen que una relación estimule o inhiba el desarrollo. Consideraremos algunos de estos trabajos. Hace algunos años, Baldwin y sus colaboradores le llevaron a cabo en el Instituto Fels un cuidadoso estudio de las relaciones entre padres e hijos, que contiene pruebas interesantes. Entre los diversos tipos de actitudes parentales hacia los niños, las permisivas democráticas son al parecer las que más facilitan el desarrollo. Los hijos de padres que tenían actitudes cálidas y equitativas demostraron un desarrollo intelectual acelerado, determinado por el incremento del coeficiente intelectual, y manifestaron más originalidad, seguridad emocional y control, y menor excitabilidad que los niños procedentes de otros tipos de hogares. Si bien la iniciación de su desarrollo social fue lenta, al alcanzar la edad escolar eran líderes populares, amistosos y no agresivos. Cuando las actitudes parentales se clasifican como de rechazo activo, los niños manifiestan un desarrollo intelectual ligeramente demorado, un empleo poco variado de las habilidades que poseen y cierta falta de originalidad. Son inestables desde el punto de vista emocional, rebeldes, agresivos y peleadores. Los hijos de parejas con otros síndromes de actitud tienden a situarse en grado variable entre estos dos extremos. Sin duda alguna, estos hallazgos relacionados con el desarrollo infantil no nos sorprenden. Sin embargo, quisiera sugerir que quizás sean igualmente aplicables a otras relaciones y que el asesor, el médico o el administrador que se comporta de manera expresiva y afectuosa, que se muestra respetuoso de su individualidad y de la del otro, y cuida de las personas que se hallan a su cargo sin ser posesivo, facilita la autorrealización de la misma manera que los padres. Me ocuparé ahora de otro estudio minucioso realizado en un campo diferente. Whitehorn y Betts investigaron el éxito logrado por jóvenes médicos residentes que trataron a pacientes esquizofrénicos en un servicio de psiquiatría. Seleccionaron para un estudio especial a los 7 médicos que habían obtenido los éxitos más sobresalientes y a otros 7 cuyos pacientes solo habían acusado una ligera mejoría. Cada grupo había tratado aproximadamente a 50 pacientes. Los investigadores examinaron todos los elementos de juicio accesibles con el objeto de descubrir las diferencias entre los grupos A, exitoso, y B. Hallaron varias diferencias significativas. Los médicos del grupo A tendían a considerar al esquizofrénico desde el punto de vista del sentido personal, que las diversas conductas del paciente
tenían para él mismo, y no enfocarlo como una historia clínica o un diagnóstico descriptivo. Por otra parte, solían orientar su trabajo hacia objetivos que tenían en cuenta la personalidad del paciente y no hacia metas tales como reducir los síntomas o curar la enfermedad. Se descubrió que los médicos más eficientes otorgaban prioridad en su interacción diaria a la participación personal activa, es decir, procuraban establecer una relación de persona a persona. Empleaban menos procedimientos que podrían clasificarse como aceptación incondicional pasiva u otros, tales como la interpretación, instrucción o consejo, y no asignaban importancia al cuidado práctico del paciente. Por último, en comparación con el grupo B, eran mucho más capaces de desarrollar una relación en la que el paciente sintiera fe y confianza en el médico. Aunque los autores advierten cautelosamente que estos hallazgos se relacionan solo con el tratamiento de esquizofrénicos, me siento inclinado a discrepar con ellos, puesto que sospecho que la investigación de cualquier tipo de relación de ayuda revelaría hechos similares. Otro estudio muy interesante analiza la manera en que la persona que recibe ayuda percibe la relación. Hein estudió a un grupo de individuos que habían pedido tratamiento psicoterapéutico a psicoanalistas, terapeutas centrados en el cliente y terapeutas adlerianos. Independientemente del tipo de terapia, estos clientes advirtieron cambios semejantes en su persona. Pero lo que ahora nos interesa es sobre todo su percepción de la relación. Al ser interrogados acerca de lo que, a su juicio, explicaba los cambios ocurridos, expresaron diversas opiniones, según la orientación de su terapeuta. Pero lo más significativo fue el consenso que manifestaron en lo referente a cuáles habían sido los principales elementos que les habían resultado de ayuda. En su opinión, las siguientes actitudes observadas en la relación explicaban los cambios operados: la confianza que habían sentido en el terapeuta, la comprensión por parte de este último y la sensación de independencia con que habían adoptado sus decisiones y elecciones. El procedimiento terapéutico que consideraban más útil consistió en que el terapeuta había aclarado y manifestado abiertamente algunos sentimientos que el cliente solo percibía en sí mismo de manera confusa y vacilante. El procedimiento terapéutico que consideraban más útil consistió en que el terapeuta había aclarado y manifestado abiertamente algunos sentimientos que el cliente solo percibía en sí mismo de manera confusa y vacilante. Cualquiera que hubiera sido la orientación de su terapeuta, los clientes también coincidieron en gran medida con respecto a los elementos que habían resultado inútiles en su relación. Las actitudes del terapeuta, tales como la falta de interés, el distanciamiento y la simpatía exagerada, fueron consideradas de escasa utilidad. En lo que se refiere a los procedimientos, manifestaron que tampoco les habían resultado útiles los consejos específicos y directos del terapeuta acerca de sus propias decisiones, y señalaron que también les disgustaba que éste se ocupara de historias pasadas y no de problemas actuales. Las sugerencias de orientación presentadas de manera moderada fueron percibidas como algo neutral, ni del todo útiles ni completamente inútiles. Fiedler, en un estudio que suele citarse con mucha frecuencia, descubrió que los terapeutas expertos, aun cuando pertenecieran a orientaciones distintas, establecían relaciones muy similares con sus clientes. Los elementos que caracterizan a estas relaciones y las diferencias de las que desarrollan los terapeutas menos experimentados no son muy conocidos. Tales elementos son la capacidad de comprender los significados y sentimientos del cliente, la sensibilidad hacia sus actitudes y un interés cálido pero exento de un compromiso emocional exagerado. Un estudio de Quinn arroja alguna luz sobre lo que implica la comprensión de los significados y sentimientos del cliente.
Los resultados de su estudio son sorprendentes porque demuestran que comprender los significados del cliente supone esencialmente una actitud de querer comprender. El material de Quinn solo consistía en aserciones del terapeuta grabadas durante las entrevistas. Los jurados ignoraban a qué respondía el terapeuta y cuál era la reacción del cliente a su respuesta. Sin embargo, se vio que el grado de comprensión logrado se podía evaluar con igual acierto a partir de este material aislado y de la respuesta en su contexto. Esto parece una prueba bastante concluyente de que lo que se transmite es una actitud de querer comprender. En cuanto a la cualidad emocional de la relación, Seaman halló que en la psicoterapia el éxito está asociado con el creciente agrado y respeto mutuo que surge entre el cliente y el terapeuta. Un interesante estudio de Dietz pone de manifiesto lo delicada que puede ser esta relación, empleando un parámetro fisiológico, el reflejo psicogalvánico RPG, para medir las reacciones de ansiedad, de sentirse amenazado o de estar alerta del cliente. Dietz correlacionó las desviaciones de esta medida con la evaluación que otro terapeuta hacía del grado de aceptación cálida e incondicional por parte del terapeuta investigado. Se observó que cada vez que las actitudes del terapeuta variaban, aunque fuera ligeramente hacia un grado menor de aceptación, el número de desviaciones RPG abruptas aumentaba significativamente. Sin duda, cuando la relación es vivida como menos aceptada, el organismo se prepara para afrontar una amenaza, aún en el nivel fisiológico, sin pretender integrar por completo los resultados de estos diversos estudios. Al menos podemos mencionar algunos elementos significativos. Uno de ellos es el hecho de que lo importante son las actitudes y sentimientos del terapeuta y no su orientación teórica. Sus procedimientos y técnicas revisten menor importancia que sus actitudes. También merece señalarse el hecho de que para el cliente la diferencia reside en la manera en que las actitudes y procedimientos del terapeuta son percibidos y que esta percepción es fundamental. Relaciones fabricadas. Nos ocuparemos ahora de otro tipo de investigaciones que algunos lectores pueden considerar no pertinentes, pero que sin embargo se hallan vinculadas con la naturaleza de una relación de ayuda. Estos estudios se refieren a lo que podemos denominar relaciones fabricadas. Verplank, Greenspoon y sus colaboradores han demostrado que en una relación es posible lograr un condicionamiento operante de la conducta verbal. En otras palabras, si el experimentador dice ajá o bien, o asiente con la cabeza después de cierto tipo de palabras o afirmaciones, esas clases de palabras quedan reforzadas y su número tiende a aumentar. Mediante el empleo de tales procedimientos, se ha comprobado la posibilidad de incrementar la frecuencia con que aparecen diversas categorías verbales, tales como sustantivos plurales, manifestaciones hostiles o expresiones de opiniones personales. El sujeto permanece completamente ajeno al fenómeno y no advierte la influencia de los reforzadores utilizados. Esto implica que por medio de un refuerzo selectivo, podemos lograr que el otro miembro de la relación emplee una determinada clase de palabras y formule cualquier tipo de afirmaciones que hayamos decidido reforzar, adentrándose aún más en los principios del condicionamiento operante, tal como fueron desarrollados por Skinner y su grupo. Linsley ha demostrado que un esquizofrénico crónico puede entrar en una relación de ayuda con una máquina. Esta última, similar a cualquier otra máquina expendedora, puede regularse de manera tal que recompense diversos tipos de conducta. Al principio solo recompensa con dulces, con un cigarrillo o con la aparición de una figura. La actitud del paciente consistente en empujar una palanca, pero es posible disponerla de modo tal que, al empujar la palanca repetidas veces, un gatito hambriento, visible en un
compartimiento separado, reciba una gota de leche. En este caso, la satisfacción es altruista. En la actualidad se están desarrollando experimentos similares en los que se recompensan conductas sociales o altruistas dirigidas a otro paciente que se halla en un cuarto contiguo. El único límite de los tipos de conducta recompensables reside en el grado de originalidad mecánica del experimentador. Linsley informa que en algunos pacientes se ha observado una considerable mejoría clínica. En lo que a mí respecta, no puedo evitar sentirme impresionado por la descripción de un paciente que pasó de un estado crónico muy deteriorado a gozar del privilegio de deambular libremente y cuyo cambio se debió a su interacción con la máquina. Llegado a este punto, el investigador decidió estudiar la extinción experimental. Esto significa, en términos más personales, que la máquina es regulada de manera tal que, aun empujando la palanca miles de veces, no se obtiene recompensa alguna. Al comprobar esto, el paciente regresó gradualmente, se volvió desaliñado y poco comunicativo, hasta que hubo que retirarle los privilegios que se le habían concedido. A mi juicio, este hecho lamentable indica que, aun cuando se trata de una máquina, la confianza es condición fundamental del éxito de la relación. Harlow y sus colaboradores están realizando otro interesante estudio sobre una relación artificial, esta vez en monos. Los pequeños monitos, separados de su madre casi en el momento de nacer, son enfrentados a dos objetos en una fase del experimento. Uno de ellos podría denominarse madre dura. Es un cilindro de tela de alambre con una tetina mediante la cual el bebé puede alimentarse. El otro es una madre suave, un cilindro similar al anterior, pero hecho con espuma de goma y recubierto de felpa. Aun cuando un monito reciba todo su alimento de la madre dura, se puede comprobar que siente una preferencia creciente por la madre suave. Mediante películas fue posible observar que se relaciona con este objeto jugando y disfrutando con él, que encuentra seguridad al aferrarse a él cuando hay objetos extraños cerca y que emplea esta seguridad como punto de partida para aventurarse en el mundo amenazador. Entre las muchas deducciones interesantes y promisorias de este estudio, hay una que parece razonablemente clara. Cualquiera que sea la cantidad de alimento que el niño reciba, nada puede reemplazar a ciertas cualidades percibidas que parece necesitar y desear. Dos estudios recientes. Permítaseme concluir esta muestra amplia y quizás sorprendente con el resumen de dos investigaciones muy recientes. La primera es un experimento llevado a cabo por Enns y Page. Trabajaron durante 60 días con alcohólicos crónicos empedernidos internados en un hospital y ensayaron con ellos 3 métodos diferentes de psicoterapia grupal. El método que consideraban más eficaz era una terapia basada en una teoría del aprendizaje de 2 factores. En segundo término, confiaban en un enfoque centrado en el cliente y por último esperaban obtener los resultados menos exitosos de un enfoque con orientación psicoanalítico. Sus experimentos demostraron que la terapia basada en la teoría del aprendizaje no solo no era útil, sino que incluso llegó a ser perniciosa, puesto que los resultados obtenidos con ella fueron inferiores a los del grupo control, que no había recibido tratamiento alguno. La terapia con orientación analítica logró algunas adquisiciones positivas, en tanto que el grupo centrado en el cliente fue el que acusó el número mayor de cambios positivos. Los datos posteriores, que abarcan un periodo de más de 1 año y medio, confirmaron los hallazgos de la internación. La mejoría más duradera se observó en el grupo tratado según el enfoque centrado en el cliente. En segundo término, en el que recibió tratamiento analítico, luego en el grupo control y por último en el que había sido tratado con una terapia basada en la teoría del aprendizaje. Al rever este estudio, cuyo rasgo más original reside en el hecho de que el método en que los autores cifraban sus esperanzas resultó el menos eficaz, creo haber descubierto una clave en la descripción de la terapia basada en la teoría del aprendizaje. Esta consistía en a. Señalar y nombrar las conductas que habían demostrado ser insatisfactorias. b.
explorar objetivamente con el cliente las razones ocultas tras estas conductas. Y C, establecer hábitos más útiles por medio de la reeducación. No obstante, en esta interacción el propósito de los autores consistía, según sus propias manifestaciones, en ser impersonal. El terapeuta procura que solo haya un mínimo de intromisión de su propia personalidad, para lo cual se esfuerza todo lo humanamente posible. El terapeuta trata de conservar el anonimato en sus actividades, es decir, debe evitar impresionar al paciente con las características de su propia personalidad individual. A mi juicio, esta es quizá la explicación del fracaso de este enfoque, tal como se observa al interpretar los hechos a la luz de otros hallazgos de investigación. Reprimirse como persona y tratar al otro como un objeto son actitudes que no parecen brindar grandes posibilidades de ayuda. El último estudio que deseo mencionar aún no ha sido concluido y su autora es Hálkides. Esta investigadora partió de una proposición teórica que formulé con respecto a las condiciones necesarias y suficientes para el cambio terapéutico. Ella postula la existencia de una relación significativa entre el grado de modificación constructiva de la personalidad del cliente y 4 variables del asesor. A. El grado de comprensión empática del cliente expresado por el asesor. B. El grado de actitud afectiva positiva, respeto positivo e incondicional manifestado por el asesor hacia el cliente. C. El grado de sinceridad del asesor y la medida en que sus palabras corresponden a su propio sentimiento interno. Y D. El grado en que el componente de expresión afectiva de la respuesta del asesor concuerda con la expresión del cliente. Con el objeto de investigar estas hipótesis, Hálkides seleccionó, según múltiples criterios objetivos, un grupo de 10 casos que podían clasificarse como muy exitosos y otro del mismo número de casos, catalogables como muy poco exitosos. Luego comparó entrevistas, grabadas al comienzo de la terapia con otras de épocas posteriores, y de cada una de ellas seleccionó al azar 9 unidades de interacción cliente-asesor, manifestación del cliente y respuesta del asesor. De esta manera reunió en cada caso 9 interacciones tempranas y otras tantas más tardías, lo cual representaba varios cientos de unidades que entremezcló al azar. Al caso de este proceso, las unidades de una entrevista temprana de un caso fallido podían estar seguidas de las unidades de una entrevista tardía de un caso exitoso, etc. Este material fue escuchado por 3 jueces en 4 oportunidades diferentes. Estos evaluadores desconocían los casos y sus resultados, así como la fuente de la que procedían las unidades. Calificaron cada unidad según una escala de 7 puntos en relación con el grado de empatía, la actitud positiva del asesor hacia el cliente, la coherencia o sinceridad del asesor y el grado en que la respuesta de este último se equiparaba a la intensidad emocional de la expresión del cliente. Pienso que todos los que conocíamos el estudio lo considerábamos una aventura temeraria. ¿Cómo podrían los jurados, por el simple hecho de escuchar unidades aisladas de interacción, pronunciarse seriamente acerca de cualidades tan sutiles como las mencionadas? Y aun si fuera posible lograr la precisión adecuada, ¿era lícito pretender relacionar 18 intercambios asesor-cliente de cada caso, una muestra mínima de los cientos de miles de intercambios que ocurrieron en cada uno de ellos, con el resultado terapéutico? Las posibilidades de éxito parecían muy escasas. Sin embargo, los hallazgos fueron sorprendentes. Los juicios emitidos por los evaluadores resultaron muy confiables, puesto que, exceptuando la última variable, la mayor parte de las correlaciones entre ellos cayó en el rango de 0,80 o 0,90. Se observó que un grado elevado de comprensión empática se asociaba significativamente en los casos más exitosos en el nivel de probabilidad 0,001. De manera análoga, un grado elevado de respeto positivo e incondicional se hallaba asociado con tales casos, también en el nivel 0,001. Aún la evaluación de la sinceridad o congruencia del asesor, es decir, el grado de correspondencia existente entre sus palabras y sus sentimientos, se relacionó
con el resultado positivo del caso, nuevamente en el nivel de significación 0,001. Los resultados solo fueron ambiguos con respecto a la correlación entre las intensidades de expresión afectiva. También es interesante señalar que las calificaciones altas de estas variables no se asociaban más significativamente con las unidades de interacción de entrevistas tardías que con las entrevistas tempranas. Esto significa que las actitudes de los asesores se mantuvieron bastante constantes en el transcurso del tratamiento. Si un asesor era capaz de lograr un elevado grado de empatía, tal capacidad se manifestaba desde el comienzo hasta el fin. Si le faltaba sinceridad, esto se verificaba tanto en las entrevistas tempranas como en las tardías. Esta investigación, como cualquier otra, tiene sus limitaciones. Se refiere a un cierto tipo de relación de ayuda. La psicoterapia investigó solo 4 variables que se juzgaron significativas. Quizás existan muchas otras, sin embargo, representa un significativo avance en el estudio de las relaciones de ayuda. Quisiera enunciar los hallazgos de manera breve y simple. Esta investigación parece indicar que la calidad de la interacción entre el asesor y el cliente puede ser evaluada satisfactoriamente sobre la base de una muestra muy pequeña de su comportamiento. También revela que si el asesor es coherente de manera tal que sus palabras concuerden con sus sentimientos, si manifiesta una aceptación incondicional por el cliente y comprende los sentimientos esenciales de este último, tal como él los ve, entonces existe una gran probabilidad de lograr una relación de ayuda efectiva. Algunos comentarios. Acabamos de mencionar varios estudios que arrojan cierta luz sobre la naturaleza de la relación de ayuda e investigan diversos aspectos del problema, enfocándolo desde contextos teóricos distintos y empleando métodos diferentes que no permiten compararlos directamente. Sin embargo, es posible extraer de ellos algunas conclusiones que pueden formularse con cierta seguridad. Parece evidente que las relaciones de ayuda tienen características que las distinguen de las que no lo son. Las características diferenciales se relacionan sobre todo con las actitudes de la persona que ayuda, por una parte, y con la percepción de la relación por parte del ayudado, por la otra. Asimismo, queda claro que los estudios realizados hasta ahora no nos proporcionan respuestas definitivas sobre la naturaleza de la relación de ayuda ni sobre el mecanismo mediante el cual se establece. ¿Cómo puedo crear una relación de ayuda? Pienso que todos los que trabajamos en el campo de las relaciones humanas enfrentamos el mismo problema respecto de la manera en que deseamos emplear los conocimientos adquiridos. No podemos atenernos incondicionalmente a esos hallazgos, pues corremos el riesgo de destruir las cualidades personales cuyo inmenso valor demuestran esos estudios. En mi opinión, debemos usarlos como parámetro para evaluar nuestra propia experiencia y luego formular hipótesis personales que serán usadas y examinadas en nuestras relaciones posteriores. No deseo indicar el modo en que han de emplearse los hallazgos que he presentado. Prefiero señalar el tipo de preguntas que me sugieren estos estudios y mi propia experiencia clínica y mencionar algunas de las hipótesis provisionales que guían mi comportamiento cuando establezco relaciones que intentan ser de ayuda, ya sea con estudiantes, subordinados, familiares o clientes. He aquí algunas de estas preguntas y consideraciones. 1. ¿Cómo puedo ser para que el otro me perciba como una persona digna de fe, coherente y segura, en sentido profundo? Tanto la investigación como la experiencia indican que esto es muy importante y en el transcurso de los asíos he descubierto respuestas más adecuadas y profundas a este interrogante. En una época pensé que si cumplía todas las condiciones externas de la confiabilidad, respetar los horarios, respetar la naturaleza confidencial de las entrevistas, etc., y mantenía una actuación uniforme durante las entrevistas, lograría ese objetivo. Pero la experiencia me demostró que cuando una actitud externa incondicional está acompañada por sentimientos de aburrimiento, escepticismo o rechazo, al cabo de un tiempo es percibido como inconsecuente o poco merecedora de confianza.
He llegado a comprender que ganar la confianza del otro no exige una rígida estabilidad, sino que supone ser sincero y auténtico. He escogido el término coherente para describir la manera de ser que me gustaría lograr. Esto significa que debo poder advertir cualquier sentimiento o actitud que experimento en cada momento. Cuando esta condición se cumple, soy una persona unificada o integrada y por conscio ser tal como soy en lo profundo de mí mismo. Esta es la realidad que inspira confianza a los demás. 2. Una pregunta íntimamente relacionada con la anterior es: ¿puedo ser lo suficientemente expresivo como persona de manera tal que pueda comunicar lo que soy sin ambigüedades? Pienso que la mayoría de los fracasos en mis intentos de lograr una relación de ayuda pueden explicarse por el hecho de no haber podido hallar respuestas satisfactorias a estas dos preguntas. Cuando experimento un sentimiento de aburrimiento o fastidio hacia otra persona sin advertirlo, mi comunicación contiene mensajes contradictorios. Mis palabras transmiten un mensaje, pero por vías más sutiles comunico el fastidio que siento. Esto confunde a la otra persona y le inspira desconfianza, aunque ella tampoco advierta el origen de la dificultad. Cuando como padre, terapeuta, docente o ejecutivo no logro percibir lo que ocurre en mí mismo a causa de una actitud defensiva, no consigo hacer conscientes mis propios sentimientos, sobreviene el fracaso antes mencionado. Estos hechos me han llevado a pensar que la enseñanza fundamental para alguien que espera establecer cualquier tipo de relación de ayuda consiste en recordarle que lo más seguro es ser absolutamente auténtico. Si en una relación determinada soy coherente en una medida razonable, si ni yo ni el otro ocultamos sentimientos importantes para la relación, no cabe duda de que podremos establecer una adecuada relación de ayuda. Una manera de expresar esto, que quizá parezca extraña al lector, es la siguiente. Si puedo crear una relación de ayuda conmigo mismo, es decir, si puedo percibir mis propios sentimientos y aceptarlos, probablemente lograré establecer una relación de ayuda con otra persona. Ahora bien, aceptarme y mostrarme a la otra persona tal como soy es una de las tareas más arduas que casi nunca puede lograrse por completo, pero ha sido muy gratificante advertir que esta es mi tarea, puesto que me ha permitido descubrir los defectos existentes en las relaciones que se vuelven difíciles y reencaminarlas por una senda constructiva. Ello significa que si debo facilitar el desarrollo personal de los que se relacionan conmigo, yo también debo desarrollarme y si bien esto es a menudo doloroso, también es enriquecedor. 3. Una tercera pregunta es: ¿puedo permitirme experimentar actitudes positivas hacia esta otra persona? ¿Actitudes de calidez, cuidado, agrado, interés, respeto? Esto es fácil. Suelo advertir en mí y a menudo también en otros un cierto temor ante esos sentimientos. Tememos que si nos permitimos experimentar tales sentimientos hacia otras personas, nos veamos atrapados por ellas. Podrían plantearnos exigencias o bien decepcionarnos y naturalmente no deseamos correr esos riesgos. En consecuencia, reaccionamos tratando de poner distancia entre nosotros y los demás y creamos un alejamiento, una postura profesional, una relación impersonal. Estoy convencido de que una de las razones principales para profesionalizar cualquier campo de trabajo consiste en que esto ayuda a mantener la distancia. En el ámbito clínico desarrollamos diagnósticos elaborados en los que consideramos a la persona un objeto. En la docencia y en la administración empleamos todo tipo de procedimiento de evaluación, en los que la persona también es percibido como un objeto. De esta manera, a mi juicio, logramos protegernos de los sentimientos de solicitud y cuidado que existirían si reconociéramos que la relación se plantea entre dos personas. Nos sentimos realmente satisfechos cuando descubrimos en ciertas relaciones o en determinadas oportunidades
que sentir y relacionarnos con el otro como persona hacia la que experimentamos sentimientos positivos no es de manera alguna perjudicial. 4. Otra pregunta cuya importancia he podido comprobar por mi propia experiencia es: ¿puedo ser suficientemente fuerte como persona como para distinguirme del otro? ¿Puedo respetar con firmeza mis propios sentimientos y necesidades, tanto como los del otro? ¿Soy dueño de mis sentimientos y capaz de expresarles como algo que me pertenece y que es diferente de los sentimientos del otro? ¿Es mi individualidad lo bastante fuerte como para no sentirme abatido por su depresión, atemorizado por su miedo o absorbido por su dependencia? ¿Soy íntimamente fuerte y capaz de comprender que su furia no me destruirá, su necesidad de dependencia no me someterá, ni su amor me sojuzgará, y que existo independientemente de él, con mis propios sentimientos y derechos? Cuando logro sentir con libertad la capacidad de ser una persona independiente, descubro que puedo comprender y aceptar al otro con mayor profundidad, porque no temo perderme a mí mismo. 5. Esta pregunta guarda una estrecha relación con la anterior. ¿Estoy suficientemente seguro de mí mismo como para admitir la individualidad del otro? ¿Puedo permitirle ser lo que es, honesto o falso, infantil o adulto, desesperado o pleno de confianza? ¿Puedo otorgarle la libertad de ser? ¿O siento que el otro debería seguir mi consejo, depender de mí en alguna medida, o bien tomarme como modelo? En relación con esto recuerdo un breve e interesante estudio de Farson, en el que este autor demostró que el asesor menos adaptado y competente tiende a inducir una adecuación a su propia personalidad y procura que sus clientes lo tomen como modelo. En cambio, el asesor más competente y adaptado puede interactuar con un cliente durante muchas entrevistas sin interferir la libertad de éste de desarrollar una personalidad muy diferente de la de su terapeuta. Sin duda alguna, es preferible pertenecer a este último grupo, tanto sea como padre, supervisor o asesor. 6. Otra pregunta que me planteo es: ¿puedo permitirme penetrar plenamente en el mundo de los sentimientos y significados personales del otro y verlos tal como él los ve? ¿Puedo ingresar en su mundo privado de manera tan plena que pierda todo deseo de evaluarlo o juzgarlo? ¿Puedo entrar en ese mundo con una delicadeza que me permita moverme libremente y sin destruir significados que para él revisten un carácter precioso? ¿Puedo sentirlo intuitivamente de un modo tal que me sea posible captar no solo los significados de su experiencia que él ya conoce, sino también aquellos que se hallan latentes o que él percibe de manera velada y confusa? ¿Puedo extender esta comprensión hacia todas las direcciones sin límite alguno? Pienso en el cliente que una vez dijo: cuando encuentro a alguien que solo comprende de mí una parte por vez, sé que llegaremos a un punto en que dejará de comprender. Lo que siempre he buscado es alguien a quien comprender. Por mi parte, me resulta más fácil lograr este tipo de comprensión y comunicarlo cuando se trata de clientes individuales y no de estudiantes en clase o miembros del personal o de algún grupo con el que estoy relacionado. Existe una poderosa tentación de corregir a los alumnos o de señalar a un empleado los errores de su modo de pensar. Pero cuando en estas situaciones me permito comprender, la gratificación es mutua. Con mis clientes a menudo me impresiona el hecho de que un mínimo grado de comprensión empática, un intento tosco y aún fallido de captar la confusa complejidad de su significado, puede significar una ayuda, aunque no cabe duda de que la mayor utilidad se logra cuando puedo ver y plantear con claridad los significados de su experiencia que han permanecido oscuros y encubiertos para él. 7. Otro problema se relaciona con mi capacidad de aceptar cada uno de los aspectos que la otra persona me presenta. ¿Puedo aceptarlo tal cual es? ¿Puedo comunicarle esta actitud? ¿O puedo recibirlo solo de manera condicional, aceptando algunos aspectos de sus sentimientos y rechazando otros abierta y disimuladamente? Según mi experiencia, cuando mi actitud es condicional,
La otra persona no puede cambiar o desarrollarse en los aspectos que no soy capaz de aceptar. Cuando más tarde, a veces demasiado tarde, trato de descubrir las razones por las que he sido incapaz de aceptarlo en todos sus aspectos, suelo descubrir que ello se debió a que me sentía temeroso o amenazado por alguno de sus sentimientos. Si deseo brindar mejor ayuda, antes debo desarrollar y aceptar esos aspectos en mí. 8. La siguiente pregunta se relaciona con un tema eminentemente práctico. ¿Puedo comportarme en la relación con la delicadeza necesaria como para que mi conducta no sea sentida como una amenaza? El trabajo que en la actualidad estamos llevando a cabo con el objeto de estudiar los concomitantes fisiológicos de la psicoterapia confirma la investigación de Dittis acerca de la facilidad con que los individuos se sienten amenazados en el nivel fisiológico. El reflejo psicogalvánico, medida de la conductividad de la piel, sufre una brusca depresión cuando el terapeuta responde con alguna palabra apenas más intensa que los sentimientos del cliente. Ante una frase como caramba, se lo ve muy alterado, la aguja parece saltar fuera del papel. Mi deseo de evitar tales amenazas no se debe a una hipersensibilidad con respecto al cliente. Simplemente obedece a la convicción basada en la experiencia de que si puedo liberarlo tanto como sea posible de las amenazas externas, podrá comenzar a experimentar y ocuparse de los sentimientos y conflictos internos que representan fuentes de amenazas. 9. El siguiente interrogante representa un aspecto específico e importante de la pregunta precedente. ¿Puedo liberar al cliente de la amenaza de evaluación externa? En casi todas las fases de nuestra vida, en el hogar, la escuela, el trabajo, estamos sujetos a las recompensas y castigos impuestos por los juicios externos. Está bien, eres desobediente, esto merece un 10, aquello merece un aplazo, eso es buen asesoramiento, aquello es mal asesoramiento. Este tipo de juicios forman parte de nuestra vida desde la infancia hasta la vejez. Pienso que tienen cierta utilidad social en instituciones y organizaciones tales como escuelas y profesiones. Como las demás personas, me sorprendo haciendo tales evaluaciones con demasiada frecuencia. Sin embargo, según mi experiencia, esos juicios de valor no estimulan el desarrollo personal. Por consiguiente, no creo que deban formar parte de una relación de ayuda. Curiosamente, una evaluación positiva resulta en última instancia tan amenazadora como una negativa, puesto que decir a alguien que es bueno implica también el derecho a decirle que es malo. En consecuencia, he llegado a sentir que cuanto más libre de juicios y evaluaciones pueda mantener una relación, tanto más fácil resultará a la otra persona alcanzar un punto en el que pueda comprender que el foco de la evaluación y el centro de la responsabilidad residen en sí mismo, que solo a él concierne y no habrá juicio externo capaz de modificar esta convicción. Por esta razón quiero lograr relaciones en el significado y valor de esta experiencia. Es, en definitiva, algo las que no me sorprenda evaluando al otro, ni siquiera mis propios sentimientos. Pienso que esto le da la libertad de ser una persona responsable de sus propios actos. 10. Veamos una última pregunta. ¿Puedo enfrentar a este otro individuo como una persona que está en proceso de transformarse o me veré limitado por mi pasado y el suyo? Si en mi contacto con él lo trato como a un niño inmaduro, un estudiante ignorante, una personalidad neurótica o un psicópata, cada uno de estos conceptos que aporto a la relación limita lo que él puede ser en ella. Martin Buber, el filósofo existencialista de la Universidad de Jerusalén, tiene una frase: confirmar al otro, que reviste gran significado para mí. Dice: confirmar significa aceptar la total potencialidad del otro. Puedo reconocer en él, conocer en él a la persona que ha sido creada para transformarse.
Lo confirmo en mí mismo y luego en él, en relación con esta potencialidad que ahora puede desarrollarse, evolucionar. Si considero a la otra persona como a alguien estático, ya diagnosticado y clasificado, ya modelado por su pasado, contribuyo a confirmar esta hipótesis limitada. Si en cambio lo acepto como un proceso de transformación, lo ayudo a confirmar y realizar sus potencialidades. En este punto, me parece que Verplanck, Linsley y Skinner, que estudian el condicionamiento operante, se unen a Buber, el filósofo y el místico. Al menos se unen en principio de una manera extraña. Si en una relación solo veo una oportunidad de reforzar ciertos tipos de palabras u opiniones del otro, tiendo a confirmarlo como objeto, un objeto básicamente mecánico y manipulable. Si esto constituye para mí su potencialidad, el otro tenderá a actuar de maneras que corroboren esa hipótesis. Si por el contrario veo en la relación una oportunidad de reforzar todo lo que la otra persona es, con todas sus potencialidades existentes, ella tenderá a actuar de manera que confirmen esta hipótesis. Entonces, según el término empleado por Buber, lo habrá confirmado como persona viviente capaz de un desarrollo creativo inmanente. Personalmente prefiero este último tipo de hipótesis. Conclusión. Al comienzo de este capítulo analicé algunas de las contribuciones que la investigación aporta a nuestro conocimiento de las relaciones. Esforzándome por tener presentes esos conocimientos, consideré luego las preguntas que surgen, desde un punto de vista interno y subjetivo, cuando ingreso como persona en una relación. Si pudiera responder afirmativamente a todas las preguntas que he planteado, no habría duda de que todas las relaciones en que participo serían relaciones de ayuda y estimularían el desarrollo. Sin embargo, no estoy en condiciones de dar una respuesta afirmativa a la mayoría de estas preguntas. Solo puedo hacer esfuerzos orientados hacia el logro de una respuesta positiva. Eso ha despertado en mí la sospecha de que la relación de ayuda óptima solo puede ser creada por un individuo psicológicamente maduro. Dicho de otra manera, mi capacidad de crear relaciones que faciliten el desarrollo de otros como personas independientes es una función del desarrollo logrado por mí mismo. En ciertos aspectos, este es un pensamiento inquietante, pero también promisorio y alentador, pues implica que si deseo crear relaciones de ayuda, tengo una ocupación interesante por el resto de mis días, que acrecienta y actualiza mis potencialidades en el sentido del desarrollo. No puedo evitar la desagradable idea de que quizá lo que he resuelto para mí en este trabajo pueda tener poca relación con los intereses y ocupaciones del lector. Lamentaría que así fuese. Me queda el consuelo parcial de saber que todos los que trabajamos en el campo de las relaciones humanas e intentamos comprender la armonía existente en él, estamos comprometidos en la empresa más importante del mundo moderno. Si nos esforzamos seriamente por comprender nuestra labor como administradores, docentes, asesores, educacionales o vocacionales, o bien como psicoterapeutas, entonces estaremos trabajando sobre el problema que determinará el futuro de este planeta. Porque el futuro no depende de las ciencias físicas, sino de los que procuramos comprender las interacciones entre los seres humanos y crear relaciones de ayuda. Tengo la esperanza de que las preguntas que hoy me formulo ayuden al lector a adquirir mayor comprensión y perspectiva en sus propios esfuerzos por facilitar el desarrollo en sus relaciones. Lo que sabemos sobre la psicoterapia objetiva y subjetiva. En la primavera de 1960 fui invitado por el California Institute of Technology, Instituto de Tecnología de California, a participar en calidad de visitante.
En su programa Líderes de Estados Unidos, auspiciado por la Asociación Cristiana de Jóvenes de ese instituto, que organiza la mayor parte de los programas culturales de este último, durante aquella visita de 4 días debí dirigirme a un auditorio compuesto por los profesores y el personal. Me sentía deseoso de referirme a la psicoterapia en términos comprensibles para los especialistas en ciencias físicas y consideré que un resumen de los hallazgos experimentales relacionados con ella resultaría útil a tal efecto. Por otra parte, deseaba dejar bien en claro que la relación subjetiva personal es un requisito fundamental del éxito terapéutico. Por consiguiente, me esforcé por presentar ambos aspectos. He introducido algunas modificaciones en el texto, pero en esencia el contenido de este capítulo es lo que presenté al auditorio en aquella ocasión. Quedé muy complacido por la acogida que recibió mi exposición y más aún por el hecho de que desde entonces varios individuos que habían experimentado la terapia leyeron el manuscrito y se mostraron muy entusiasmados por la descripción de la experiencia interna del cliente que figura en la segunda parte del trabajo. Esto me gratifica, puesto que tengo especial interés en comprender la manera en que el cliente vivencia la terapia. En la última década se ha logrado un considerable progreso en el campo de la psicoterapia, en lo que respecta a la evaluación de los efectos de esta última sobre la personalidad y conducta del cliente. En los últimos 2 o 3 años se han realizado avances adicionales al identificar las condiciones básicas que en la relación terapéutica producen el efecto terapéutico y facilitan el desarrollo personal en el sentido de la madurez psicológica. En otras palabras, podemos decir que hemos logrado considerables adelantos en lo que se refiere al descubrimiento de los elementos de la relación que estimulan el desarrollo personal. La psicoterapia no proporciona las motivaciones de este desarrollo o crecimiento. Por el contrario, ellas parecen inherentes al organismo, de la misma manera en que el animal humano manifiesta la tendencia a desarrollarse y madurar físicamente, siempre que se den condiciones satisfactorias mínimas. Pero la terapia desempeña un papel de gran importancia, pues libera y facilita esta tendencia del organismo hacia el desarrollo o madurez psicológicos, cuando ella se halla bloqueada. Conocimiento objetivo. En la primera parte de este capítulo me gustaría resumir los conocimientos que hoy poseemos acerca de las condiciones que facilitan el desarrollo psicológico y también algo de lo que sabemos acerca del proceso y las características de este último. Quisiera explicar la que para mí significa resumir lo que sabemos. Quiere decir que limitaré mis afirmaciones a los conocimientos fundados en pruebas empíricas objetivas. Por ejemplo, me referiré a las condiciones del desarrollo psicológico. En relación con cada afirmación se podrían citar uno o más estudios. En estos trabajos se ha demostrado que las modificaciones operadas en el individuo cuando existen determinadas condiciones no ocurrieron en otras situaciones en que estas condiciones faltaban o bien solo se produjeron en un grado mucho menor. Como afirma un investigador, hemos logrado identificar los principales agentes del cambio que facilitan la modificación de la personalidad o de la conducta en el sentido del desarrollo personal. Por supuesto, deberíamos agregar que este conocimiento, como todo conocimiento científico, es provisional y seguramente incompleto, y está sujeto a modificaciones, contradicciones parciales y agregados, todo ello producto de un arduo trabajo futuro. No obstante, no hay razón para disculparse por la exigua cantidad de conocimientos que hoy poseemos, los que por otra parte fueron logrados con un considerable esfuerzo. Me gustaría transmitir estos conocimientos de manera breve y con un lenguaje sencillo. Se ha descubierto que el cambio personal se ve facilitado cuando el psicoterapeuta es lo que es, cuando en su relación con el cliente es auténtico y no se escuda tras una fachada falsa, y cuando manifiesta abiertamente los sentimientos y actitudes que en ese momento surgen en él.
Hemos acuñado el término coherencia con el objeto de describir esta condición. Ello significa que los sentimientos que el terapeuta experimenta resultan accesibles para él, es decir, para su propia percepción, y que, en caso necesario, es capaz de vivir estos sentimientos serios y comunicarlos. Nunca es posible satisfacer por completo esta condición. Sin embargo, el grado de coherencia alcanzado será tanto mayor, cuanto más logre el terapeuta aceptar lo que en él sucede y ser sin temor la complejidad de sus sentimientos. Algunas situaciones de la vida diaria nos revelan que cada uno de nosotros percibe de diversas maneras esta cualidad de las personas. Una de las cosas que nos molesta con respecto a los anuncios publicitarios que se difunden por radio y TV es que a menudo resulta perfectamente evidente por el tono de voz que el locutor está fingiendo, representando un papel, diciendo algo que no siente. Este es un ejemplo de incoherencia. Por otra parte, todos conocemos a ciertos individuos en quienes confiamos porque sentimos que se comportan como son y en consecuencia sabemos que estamos tratando con la persona misma y no con su aspecto cortés o profesional. La investigación ha demostrado que la percepción de esta coherencia es uno de los factores que se asocian con una terapia exitosa. Cuanto más auténtico y coherente es el psicoterapeuta en la relación, tantas más probabilidades existen de que se produzca una modificación en la personalidad del cliente. Mencionaremos ahora una segunda condición. El cambio también se ve facilitado cuando el terapeuta experimenta una actitud de aceptación cálida y positiva hacia lo que existe en el cliente. Esto supone, por parte del terapeuta, el deseo genuino de que el cliente sea cualquier sentimiento que surja en él en ese momento. Temor, confusión, dolor, orgullo, enojo, odio, amor, coraje o pánico. Significa que el terapeuta se preocupa por el cliente de manera no posesiva, que lo valora incondicionalmente y que no se limita a aceptarlo cuando se comporta según ciertas normas, para luego desaprobarlo cuando su conducta obedece a otras. Todo esto implica un sentimiento positivo sin reservas ni evaluaciones. Podemos describir esta situación con la expresión respeto positivo e incondicional. Los estudios relacionados con este problema demuestran que cuanto más afianzada se halle esta actitud en el terapeuta, mayores serán las probabilidades de lograr el éxito de la terapia. La tercera condición puede denominarse comprensión empática. Cuando el psicoterapeuta percibe los sentimientos y significados personales que el cliente experimenta en cada momento, cuando puede percibirlos desde adentro tal como se le aparecen al cliente y es capaz de comunicar a este último una parte de esa comprensión. Ello implica que esta tercera condición sea cumplida. Sospecho que todos hemos descubierto que este tipo de comprensión no se logra demasiado a menudo. Por el contrario, se recibe y se ofrece con poca frecuencia. En cambio, solemos brindar un tipo de comprensión muy distinto. Comprendo lo que afecta. Comprendo lo que lo afecta. Comprendo sus razones para actuar así. También he pasado por lo mismo y reaccioné de modo muy diferente. He aquí la clase de comprensión que habitualmente damos y recibimos, una comprensión valorativa y externa. Pero cuando alguien comprende cómo me siento yo, sin intentar analizarme o juzgarme, me ofrece un clima en el que puedo desarrollarme y madurar. La investigación confirma esta observación extraída de la vida diaria. Cuando el terapeuta puede captar momento a momento la experiencia que se verifica en el mundo interior de su cliente y sentirla, sin perder la disparidad de su propia identidad en este proceso empático, es posible que se produzca el cambio deseado. Los estudios realizados con diversos clientes demuestran
que cuando el psicoterapeuta cumple estas tres condiciones y el cliente las percibe en alguna medida, se logra el movimiento terapéutico. El cliente comienza a cambiar de modo doloroso pero preciso y tanto él como su terapeuta consideran que han alcanzado un resultado exitoso. Nuestros estudios parecen indicar que son estas actitudes y no los conocimientos técnicos o la habilidad del terapeuta los principales factores determinantes del cambio terapéutico. Dinámica del cambio. Es lógico preguntarse, ¿por qué una persona que busca ayuda se modifica en sentido positivo al participar durante cierto tiempo en una relación terapéutica que contiene estos elementos? ¿Cómo se opera el cambio? Intentaré proporcionar una respuesta breve a esta pregunta. Las reacciones del cliente que experimenta durante cierto periodo el tipo de relación descripta están condicionadas por las actitudes del terapeuta. En primer lugar, a medida que descubre que alguien puede escucharlo y atenderlo cuando expresa sus sentimientos, poco a poco se torna capaz de escucharse a sí mismo. Comienza a recibir comunicaciones de su propio interior, a advertir que está enojado, a reconocer que experimenta temor o bien que siente coraje. A medida que se abre a lo que sucede en él, adquiere la capacidad de percibir sentimientos que siempre había negado y rechazado. Comienza a tomar conciencia de los sentimientos que antes le habían parecido tan terribles, caóticos, anormales o vergonzosos, que nunca había osado reconocer su existencia. A medida que aprende a escucharse, también comienza a aceptarse. Al expresar sus aspectos antes ocultos, descubre que el terapeuta manifiesta un respeto positivo e incondicional hacia él y sus sentimientos. Lentamente comienza a asumir la misma actitud hacia él mismo, aceptándose tal como es, y por consiguiente se apresta a emprender el proceso de llegar a ser. Por último, a medida que capta con más precisión sus propios contenidos, se evalúa menos y se acepta más a sí mismo. Va logrando mayor coherencia, puede moverse más allá de las fachadas que hasta entonces lo ocultaban, abandonar sus conductas defensivas y mostrarse más abiertamente como es. Al operarse estos cambios que le permiten profundizar su autopercepción y su autoaceptación y volverse menos defensivo y más abierto, descubre que finalmente puede mortificarse y madurar en las direcciones inherentes al organismo humano. El proceso. A continuación expondré parte de este proceso basándome en hechos fundados en la investigación empírica. Sabemos que el cliente manifiesta movimientos relacionados con una serie de continuos a partir de cualquier punto de cada continuo en el que se haya situado, se desplaza hacia su extremo superior. Con respecto a sus sentimientos y significados personales, se aleja de un estado en el que los sentimientos son ignorados, no reconocidos como propios o bien no encuentran expresión. Ingresa en un movimiento en que los sentimientos son susceptibles de ser modificados en cada momento, a sabiendas y con la aceptación del sujeto, y pueden expresarse de manera adecuada. El proceso implica una modificación en su manera de vivenciar las cosas. Al principio el sujeto está muy alejado de su experiencia. Como ejemplo podríamos mencionar el caso de las personas que manifiestan tendencia a la intelectualización y se refieren a sí mismos y sus sentimientos en términos abstractos, con lo cual su interlocutor no haya manera de saber lo que realmente sucede en su interior. A partir de allí, se dirige hacia la inmediatez de su vivencia, en la cual vive plenamente y sabe que puede recurrir a ella para descubrir sus significados habituales. El proceso implica una relajación de los esquemas cognitivos de su vivencia. El cliente abandona su experiencia anterior, interpretada según moldes rígidos percibidos como hechos externos, y comienza a cambiar, a combinar los significados de su experiencia de acuerdo con constructos modificables por cada nueva experiencia. Por lo general, la evidencia demuestra que el proceso se aleja de los moldes anquilosados, de la enajenación de los sentimientos y experiencias, de la rigidez del
autoconcepto y que el sujeto puede superar su anterior distanciamiento de la gente y del funcionamiento impersonal. El individuo se acerca paulatinamente a la fluidez y adquiere la capacidad de cambiar, reconocer y aceptar sus sentimientos y experiencias, formular constructos provisionales, descubrirse en su propia experiencia como una persona cambiante y establecer relaciones auténticas y estrechas, en fin, se convierte en una unidad y alcanza la integración de sus funciones. Cada vez adquirimos nuevos conocimientos acerca de este proceso por el cual se opera el cambio, y dudo de que este breve resumen logre transmitir con exactitud la riqueza de nuestros hallazgos. Los resultados de la terapia. Nos ocuparemos ahora de los resultados de la psicoterapia y los cambios relativamente duraderos que suelen producirse. Al igual que en los temas anteriores, me limitaré a afirmar solo aquellos que se apoyen en pruebas experimentales. El cliente cambia y reorganiza su concepto de sí mismo, deja de percibirse como un individuo inaceptable, indigno de respeto y obligado a vivir según normas ajenas. Se aproxima a una concepción de sí mismo como persona valiosa, de dirección interna, capaz de crear sus normas y valores sobre la base de su propia experiencia y desarrolla actitudes mucho más positivas hacia sí mismo. Un estudio demostró que al iniciar la terapia, las actitudes habituales del cliente hacia sí mismo eran negativas en el 80% de los casos, mientras que en el periodo final del tratamiento, la incidencia de actitudes positivas duplicaba la de actitudes negativas. El cliente se vuelve menos defensivo y en consecuencia más abierto hacia su experiencia de sí mismo y de los demás, más realista y diferenciado en sus percepciones. Las evaluaciones basadas en el test de Rorschach, el test de apercepción temática, la apreciación del asesor u otros índices demuestran que su ajuste psicológico se acrecienta. Sus objetivos e ideales cambian y adquieren un carácter más accesible. Disminuye notablemente la discrepancia inicial entre el sí mismo que es y el que desea ser. Se reducen las tensiones de todo tipo, tensiones fisiológicas, malestar psicológico y ansiedad. Percibe a los demás individuos con más realismo y aceptación. Describe su propia conducta como más madura y, lo que es más importante, los que lo conocen bien comienzan a advertir también que su descripción es verdadera. Las diversas investigaciones demuestran que estos cambios no solo se producen durante el periodo de terapia, por el contrario, estudios de seguimiento realizados entre 6 y 18 meses después de concluido el tratamiento indican la persistencia de estas modificaciones. Quizá los hechos que he presentado expliquen por qué pienso que se acerca el momento en que podremos formular una verdadera ecuación en el delicado terreno de las relaciones interpersonales, basada en todos los hallazgos experimentales que poseemos. Esta sería una ecuación provisional que a mi juicio contendría los siguientes hechos. Cuanto más pueda el cliente percibir en el terapeuta una actitud de autenticidad, comprensión empática y respeto incondicional por él, tanto más se alejará de un funcionamiento estático, rígido, insensible e impersonal, para orientarse hacia un comportamiento caracterizado por un modo fluido, cambiante y permisivo de vivenciar los sentimientos personales diferenciados. La consecuencia de este movimiento es una modificación de la personalidad y la conducta en el sentido de la salud y madurez psíquica y el logro de relaciones más realistas consigo mismo, con los demás y con el medio. El cuadro subjetivo. Hasta este punto me he referido al proceso de asesoramiento y psicoterapia desde el punto de vista objetivo, acentuando los conocimientos que poseemos mediante una ecuación provisional, donde podemos, al menos por el momento, situar los términos específicos. Ahora quiero enfocar el mismo proceso desde un punto de vista interior. Sin ignorar los hechos, me propongo presentar la misma ecuación
tal como se plantea subjetivamente, tanto en el terapeuta como en el cliente. Esto me parece importante porque la terapia es una experiencia altamente personal y subjetiva. Esta experiencia posee cualidades muy diferentes de las características objetivas que presenta cuando se la considera desde una perspectiva externa. La experiencia del terapeuta. Para el terapeuta esta relación es una nueva aventura. Piensa, he aquí a esta otra persona, mi cliente. Me siento algo temeroso ante él, temeroso de sus profundidades, tal como me ocurre con las mías. Y sin embargo, a medida que habla, comienzo a experimentar respeto hacia él, a sentir un vínculo con él. Siento cuánto le asusta su mundo y los ingentes esfuerzos con que intenta mantenerlo en su sitio. Quisiera captar sus sentimientos y que él advierta que los comprendo. Quisiera que sepa que estoy a su lado en su mundo estrecho y oprimido y que puedo observarlo relativamente libre de temor. Quizá logre convertirlo en un mundo más seguro para él. Me gustaría que en esta relación con él mis sentimientos fueran tan claros y transparentes como sea posible. De esa manera él tendría una realidad discernible a la cual retorna una y otra vez. Sería bueno poder acompañarlo en el espantoso viaje que debe emprender hacia su propio interior, a encontrar los temores ocultos, el odio y el amor que jamás se ha permitido sentir. Reconozco que este es un viaje muy humano e imprevisible para ambos, y que quizá yo mismo eluda en mí, sin saberlo, algunos de los sentimientos que él irá descubriendo. Hasta este punto sé que mi capacidad de ayudarlo se verá limitada. Sé que en ciertos momentos sus propios temores lo harán percibirme como alguien despreocupado, un intruso que lo rechaza y no lo comprende. Quiero aceptar plenamente estos sentimientos en él. No obstante, espero que mis propios sentimientos se manifiesten claramente, de modo tal que él logre percibirlos en el momento preciso. Sobre todo quiero que encuentre en mí a una verdadera persona. No debo sentir inquietud alguna respecto de la cualidad terapéutica de mis propios sentimientos. Lo que soy y lo que siento es suficientemente bueno como para servir de base a una terapia, siempre que logre ser lo que soy y lo que siento en mi relación con él. Entonces quizás él también logre ser lo que es, de manera abierta y libre de temor. La experiencia del cliente. El cliente, por su parte, experimenta secuencias mucho más complejas de lo que es posible imaginar. Quizás esquemáticamente podamos describir en los siguientes términos los sucesivos cambios que sufren sus sentimientos. Le temo, me gustaría cooperar, pero no sé si puedo confiar en él. Podría descubrir en mí cosas que desconozco, cosas malas que me asusten. No parece estar juzgándome, pero sin duda lo está haciendo. No puedo contarle lo que realmente me preocupa, pero puedo comunicarle algunas experiencias pasadas que se relacionan con mi problema actual. Parece comprenderlas, de manera que puedo revelar algo más de mí mismo. Pero ahora que he compartido con él algunos aspectos malos de mí mismo, me desprecia. Estoy seguro, pero lo raro es que no encuentro prueba alguna de que lo haga. Quizá lo que le conté no sea tan malo al fin de cuentas. ¿Será posible que no deba avergonzarme de esa parte de mí? Ya no siento que me desprecia. Me hace sentir que deseo continuar, explorarme, quizás expresar más acerca de mí mismo. Encuentro en él una especie de compañero. Parece que realmente comprende. Ahora me siento nuevamente atemorizado, y esta vez más que nunca. No había advertido que al explorar mis rincones ocultos sentiría cosas que jamás había experimentado antes. Esto es raro, porque de alguna manera no son sentimientos nuevos. Siento que siempre han estado allí. Claro está que parecen tan malos e inquietantes que nunca había permitido que afloraran. Y ahora, cuando vivo estos sentimientos en las horas de terapia, me siento terriblemente inseguro, como si mi mundo se deshiciera en pedazos. Mi mundo era seguro y sólido, ahora es blando, débil y vulnerable. No es agradable sentir cosas que antes siempre me atemorizaron. La culpa es de él, y sin embargo estoy ansioso de volver a verlo y me siento más seguro en su compañía. Ya no sé más quién soy, pero a veces cuando siento las cosas parezco ser firme y real por un momento. Me preocupan las contradicciones que encuentro en mí mismo.
Actúo de una manera y siento las cosas de otra. Pienso una cosa y siento otra. Esto es muy desconcertante. A veces también es arriesgado y estimulante tratar de descubrir quién soy. En algunas oportunidades me descubro sintiendo que quizá valga la pena ser como soy, aunque no sé lo que eso significa. Estoy empezando a descubrir que compartir exactamente lo que siento en este momento es algo muy satisfactorio, aunque a menudo doloroso. En realidad representa una gran ayuda tratar de percibirme y atender a lo que en mí ocurre. Ya no me siento asustado por lo que está sucediendo en mí. El terapeuta me inspira bastante confianza. Empleo algunas de mis horas en su compañía tratando de penetrar en mi interior para descubrir lo que siento. Es una empresa que me atemoriza y sin embargo quiero saber. Además confío en él la mayor parte del tiempo y eso me ayuda. Me siento bastante vulnerable e inexperto, pero sé que no quiere herirme y hasta creo que le importo. Se me ocurre que si logro sentir lo que en mí ocurre y comprender su significado, a medida que me permito penetrar más y más en mis propias profundidades, descubriré quién soy y también sabré qué hacer. Creo esto porque a veces me sucede cuando estoy con él. Puedo hasta decirle cómo me siento con respecto a él en cualquier momento. Esto, en lugar de destruir la relación, como yo temía al principio, parece profundizarla. ¿Lograré ser mis propios sentimientos también con otras personas? Quizás eso tampoco sea muy peligroso. Siento como si flotara en la corriente de la vida, temerariamente y siendo yo mismo. A veces me siento derrotado, otras herido, pero estoy aprendiendo que esas experiencias no son fatales. No sé exactamente quién soy, pero puedo percibir mis reacciones en cualquier momento, y al parecer ellas son en cada caso una base excelente para mi conducta. Quizás esto sea lo que significa ser yo. Naturalmente, solo puedo hacer esto porque me siento seguro en mi relación con mi terapeuta. ¿Podría ser yo mismo fuera de esta relación? Me lo pregunto una y otra vez. Quizás sí. Lo que acabo de esbozar no es un proceso que se produzca rápidamente. Puede tardar años. Por razones que ignoramos también puede no ocurrir. Pero al menos esto puede sugerir el aspecto interno del cuadro de hechos que he presentado para describir el proceso de la psicoterapia, tal como se da en el terapeuta y en su cliente.